tácticos. Y ahora vamos a repasar cómo llegaron los dos finalistas hasta esta instancia de la final de la Copa Libertadores. Vamos a repasar cómo llegó Mineiro y vamos a repasar cómo llegó Botafogo. Empecemos con el equipo de Minas Gerais, que disputó fase de grupos con Caracas, Rosario Central y Peñarol. Fue una zona, digamos, bastante cómoda para el equipo del Mineirao, donde ganó 5 encuentros y perdió tan solo con Peñarol, que también terminó siendo semifinalista de esta Copa Libertadores. Se podría decir que este fue uno de los grupos más interesantes de esta Conmebol Libertadores, ya que nos trajo 2 equipos hasta los últimos 4 mejores de América. Luego en octavos de final, Mineiro se iría a encontrar con San Lorenzo, con el Ciclón, un equipo que le puso muy complicadas las cosas sobre la cancha, que es 1-1. En el gasómetro fue bastante complicado y que tendría Mineiro que definir todo en casa con una anotación de Rodrigo Bataglia, del volante, que a veces hace de central para el equipo de Gabriel Milito. Ahí termina clasificando Atlético Mineiro, no sin antes sufrir y ponerse bastante complicado en esa serie. Totalmente, Juanmita, definitivamente San Lorenzo le complicó al Galo de Minas Gerais ese partido, tanto así que para mí mereció el Ciclón ganar en casa e irse con ventaja, pero bueno, sabemos que el fútbol no es de merecimiento y Mineiro logró imponerse en casa. Así es, Raulito. Luego en cuartos de final se enfrentaría a un rival bastante complicado como lo es Fluminense, que además era el vigente campeón de la Copa Libertadores, pero como sucede cada año con los equipos que comparten la maldición de Alianza Lima, comparten grupo con Alianza Lima, se quedan afuera antes de la final y no logran revalidar su título. Esta fue la ocasión de Fluminense, que les gana ese primer partido a Atlético Mineiro, le gana por 1-0 con gol de Lima, pero en la vuelta Mineiro se hace fuerte y revierte la serie con un 2-0 bastante sólido del equipo de Milito, y así se termina asegurando su paso a semifinales, dejando al campeón, al vigente campeón, que por ese momento hay que recordar también andaba por un momento muy complicado en zona de descenso. Habían despedido a Fernando Diniz también de la dirección técnica, entonces digamos que no atravesaba su mejor momento, pero pues el fútbol es así y Mineiro se termina imponiendo. En uno de los partidos, diría yo, más vibrantes de esos cuartos de final, porque el equipo de John Arias venía con esa crisis que mencionas del descenso, que aún así sacó esas garras como para no ponerse la fase de Minas Gerais, terminó pasando nuevamente a una semifinal. Así es, y también recordar que ahí en esa serie empieza un poco el show de Daverson, que en ese duelo de vuelta le anota precisamente los 2 goles a Fluminense, y que luego en las semifinales, ya en ese primer partido del 3-0 de Mineiro a River Plate, no solamente hace un golazo, sino que deja pues varias acciones de show, de un jugador crack, de un jugador también que sabe jugar con la mente de sus rivales, y que va a entrar a una cancha también a divertirse. Entonces creo que eso hace parte del juego. Creo que las semifinales, yo creo que se podría decir que fue incluso la llave más fácil de Atlético Mineiro desde octavos hasta acá. Creo que no lo sufrió en ningún momento, ni siquiera en el partido de vuelta lo vi incómodo por ahí por partes en el primer tiempo, pero en el segundo ya estuvo muy sólido el equipo de Milito. Y de esta forma llega Mineiro a la final de la Copa Libertadores, con escollos, con partidos por ahí complicados, siempre sabiéndose sobreponer a la adversidad. ¿Qué comentar aquí de este paso de Atlético Mineiro? Sí, cabe resaltar que amargándole también al Atlético de Mineiro la posibilidad y esa ilusión a los hinchas de River Plate y al equipo millonario de ser campeones en su casa, porque sabemos que esta final de Libertadores se juega en Buenos Aires y precisamente en el más monumental. Así es, Raulito, esa era la ilusión del equipo millonario, pero se toparon a Mineiro, que con un buen juego y con un gran primer partido en el Mineirao termina imponiéndose. Y ahora vamos con el equipo de Botafogo, vamos con el Fogao, y vamos a repasar cómo llegó hasta esta instancia definitiva. Recordemos que Botafogo viene de las fases previas de la Copa Libertadores, lo que hace aún más meritorio lo que ha logrado el equipo de Artur Jorge, porque es un equipo que no disputó 12 partidos como habitualmente lo hacen los equipos finalistas, como es el caso de Mineiro, sino que este equipo tuvo que disputar 4 partidos más en las 2 primeras rondas de las fases previas. Y añadiendo a eso, Juanmita, de ser campeón el Fogao de esta Conmebol Libertadores, que todavía no se define, sería el segundo campeón en la historia de esta Libertadores, desde que se llama así este formato, en ser campeón iniciando desde la primera ronda, como lo fue también Estudiantes de La Plata, ese equipo que recordamos de la Brujita Verón. Dato muy interesante, Raulito, segunda vez en la historia, no es fácil ganar tantos juegos en una Copa Libertadores, venir de un trayecto tan largo y toparse en una final. Además que yo creo que, bueno, Estudiantes fue campeón, pero ya había sido campeón de Libertadores. El Fogao, en caso de lograrlo, sería la primera vez para un equipo que no ha ganado nunca la Copa Libertadores.
Justamente Botafogo empezaría el camino frente a Aurora, empatan el primer juego y luego pues una goleada apabullante por 6-0. Luego en segunda ronda se van a topar con Bragantino, un equipo de Brasil, un equipo que últimamente ha sido un animador, por decirlo de alguna forma, de los torneos internacionales, que ha sido incluso finalista de Sudamericana, y que en esta ocasión Botafogo lo deja en el camino con un 2-1 de local y luego empatando el partido de vuelta en cancha de Bragantino. Ya en la fase de grupos, Botafogo se va a topar con Junior de Barranquilla, con el equipo colombiano, con Liga de Quito, que venía de ser campeón de la Copa Sudamericana en 2023, y también Universitario de Perú. Y aquí muy curioso porque Botafogo empieza perdiendo los dos primeros juegos de esta Libertadores, 1-3 frente a Junior como local y luego como visitante pierde también por 1-0 frente a Liga de Quito. ¿Qué pasa? Que después gana 3 partidos seguidos y empata el último juego frente a Junior y termina clasificando en octavos de final frente a Palmeiras. Un Palmeiras que es uno de los mejores equipos que juega en el continente, un equipo que normalmente llega a instancias finales en las Copas Libertadores. Venía de ser campeón en 2020 y en 2021, venía a ser semifinalista un año anterior, donde se cae en el camino con Boca Juniors, pero Botafogo, muy a su estilo de juego, le gana el primer partido por 2-1, y luego en el partido de vuelta Palmeiras pues trata de sobrellevar la serie, pero se encuentra con un 2-0 de Botafogo muy al principio del partido, con un gran Igor Jesús. Se va 2-0 Botafogo, luego Palmeiras lo empata, pero termina siendo un resultado corto. Pudo de pronto por ahí encontrar el gol que le permitiría ir a la tanda de penales, pero no fue así. ¿Recordarse ese partido de vuelta que fue bastante emocionante en los octavos de final de esta Libertadores? No, sin duda alguna yo diría que fue el partido más emocionante de la Libertadores hasta esa fase de octavos de final. Yo diría el mejor partido tan pronto se acaba esta fase, porque había también ese pique histórico, o bueno, no tan histórico, sino reciente, por así decirlo, Juanmita, de que Palmeiras sale en la Libertadores pasada frente a Boca Juniors por semifinales, y su técnico Abel Ferreira dice que la meta siempre era ganar la Libertadores, que al no haber conseguido esta meta, bajaban al Brasileirao, y dicho y hecho, y Botafogo hace una de las pechadas más fuertes en este último tiempo del Brasileirao, que es la Serie A, y este partido termina siendo muy interesante, ya que, por decirlo así, se sacaron esa espinita del Brasileirao el año pasado. Entonces sí fue un partido excepcional, de los mejores partidos que nos dejó la Conmebol Libertadores sin duda alguna. Así es, Raulito, yo creo que esta fue una de las mejores llaves que tuvimos en esta Copa Libertadores, muy interesante, además por cómo venían ambos equipos, Palmeiras, que siempre es un equipo muy competitivo en la Copa, y Botafogo, pues que tenía ese sueño de llegar a instancias finales del certamen. Luego en cuartos de final Botafogo se va a topar con Sao Paulo, un equipo que no se la puso para nada fácil en ese primer duelo, en ese primer partido de ida, con ese 0-0 en el estadio Botafogo. Todos pensamos que Sao Paulo por ahí se podía llevar la llave, pero en el duelo de vuelta pues terminan empatando 1-1. Hay que recordar que Botafogo ganaba ese encuentro por 1-0 con gol de Thiago Almada, y Jonathan Caleri termina empatándolo al final del partido. Y luego es el mismo Caleri quien bota un penal y se quedan afuera el equipo de Sao Paulo. Ahí termina clasificando el Fogao 5-4 en penales y termina clasificando a la semifinal. Veíamos que Sao Paulo de pronto en su casa con su gente se iba a hacer fuerte, pero de ahí yo siento que Botafogo, como vos lo dijiste, que te mojaste con ellos en los octavos de final, mostró el mejor fútbol de Libertadores, sacando a dos históricos como lo fue Palmeiras y Sao Paulo, que tranquilamente podrían ser los dos equipos más grandes de Brasil con Flamengo. Totalmente, y no solo eso, Raulito, sino que en semifinales también iba a sacar otro equipo histórico como es Peñarol, que es quizás el equipo más grande de Uruguay, uno de los más grandes del continente. O sea, el camino de Botafogo está marcado por sacar equipos históricos de Sudamérica y equipos históricos y ganadores de Copa Libertadores, y no solamente los dos anteriores los sacó con partidos reñidos, con partidos peleados, pero con buen fútbol, sino que semifinales contra Peñarol, un equipo con historia como Peñarol, que por ahí creíamos que iba a ser una llave pareja, Botafogo le termina pasando la planadora al equipo uruguayo, termina siendo un 5-0 de local del equipo de Artur Jorge. Donde ahí recuerdo mucho la actuación del venezolano Jefferson Savarino, que termina haciendo 2 goles en ese partido, que también hay un gol de Igor Jesús y demás, y que para la vuelta pues ya con un marcador tan amplio incluso Botafogo se da un poco de respiro, gana Peñarol por 3-1, pero al Fogao le alcanza totalmente para llegar a la final de esta Copa Libertadores. A mí me parece un camino
un poco más complicado, diría yo, que el camino de Atlético Mineiro, no solamente porque Botafogo lo hace desde fases previas, sino porque tiene mucha adversidad. Los 2 primeros partidos los pierde, luego le toca remontar, clasifica segundo, va con Palmeiras, un histórico, Sao Paulo, Peñarol. Entonces yo creo que es un camino mucho más complicado. La historia está para escribirse, pues como ha venido dándose esta Copa Libertadores y por los 2 equipos que tenemos, creo que va a ser una gran final en este 2024. Pero ustedes, tácticos, cuéntenos acá abajo en los comentarios qué camino les parece más complicado, quién cree que tuvo por ahí los rivales más difíciles, quién cree que hizo más méritos también para llegar a esta final, si creen que por ahí alguno de los rivales a los que enfrentaron merecía pasar de llave. Déjenos todo acá en los comentarios. No olviden darle like a este video, comentar, suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, que vamos a estar trayendo más contenidos, no solamente de la final de esta Copa Libertadores, sino también de los torneos Conmebol y de las eliminatorias sudamericanas. Agradecerles por llegar hasta acá. Nosotros somos Tácticos.